capítulo 12, ¿ya? Capítulo 12 de Primera de Corintios, que vamos a hablar acerca de los dones espirituales. En esta noche vamos a hablar acerca de los dones espirituales y terminar ya el Primera de Corintios para entrar a la segunda carta de Corintios. ¿Cuál es el contexto que está sucediendo aquí en los dones espirituales? Recordemos que hemos hablado acerca de que la situación es social, es cultural, que está sucediendo. Nada de lo que está en Corintio es individual. Ya nada de lo que está en Corintios es individual. Terminamos la anterior clase acerca de la cena, que no es la Santa Cena que celebramos o que celebró en ese momento recordando Pablo a Jesús, ¿no? Sino es una cena normalmente que se hacía con banquete, con comida, con todo lo que era en ese tiempo. Entonces, en ese contexto, en esa situación, había mucho abuso, ¿no? Había menosprecio, menospreciaban a los que no tenían. Recordemos que habían esclavos, libres, libertos y la gente rica o adinerada, acomodada. Y como era una cultura de honor y vergüenza, ¿qué era lo que hacían? Invitaban o le daban la mejor parte a aquel que ellos consideraban que les podía devolver el favor o devolver la invitación o la cena que ellos estaban dando. Entonces, en ese contexto sucedió el problema de la cena. Cuando hablamos de dones espirituales, seguimos con el mismo contexto, ¿ya? No pierdan ese contexto, no saquen de su mente, porque habituamos muchas veces a pensar en mí, qué me dice a mí, qué puedo aprender. No, primero entendamos qué le quiso decir la escritura a esa gente a la que fue destinada la carta, ¿ya? Primero es eso, es entender, comprender, analizar qué dice la carta a aquellos a que fue escrita. Entonces muchas veces nosotros pasamos, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me enseña? Y lo individualizamos todo. La cultura del primer siglo en el que estuvo Jesús no es una cultura individualista, es una cultura de comunidad. El mundo judío es comunidad, no es individual que hemos heredado nosotros del norte o del occidente, ¿no? Donde todo es carrera, donde todo es competencia, donde todo es yo hago, yo gano, yo soy, yo me recibo, yo tengo. Entonces, no saque de su mente ese contexto en el que estamos nosotros analizando 1 Corintios. Versículos del 1 al 4, ¿ya? Del 1 al 4, habla acerca de que Pablo no quiere que ignore acerca de las cosas que nos da el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Hay ahí el versículo 4, diversidad de dones. Versículo 5, diversidad de ministerios. Y versículo 6, diversidad de operaciones. Pero ahí hay un pero. Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La situación aquí es que el Espíritu Santo obra en la iglesia de Corinto y hay muchas manifestaciones del Espíritu en cuanto a dones, a ministerios y a operaciones, ¿ya? Dones, ministerios, operaciones. Estos tres nombres, ¿ya? Estos tres nombres van a configurar una sola unidad cuando empiece a hablar acerca del cuerpo y de lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la iglesia. Versículo 8 habla acerca del espíritu o palabra de sabiduría por medio del espíritu, palabra de ciencia por el mismo espíritu, fe por el mismo espíritu, dones de sanidad, 10, milagros, profecía, discernimiento, géneros de lengua e interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pensando en el contexto, versículo 8, ¿con qué dones empieza?
Mire, ¿qué dones empieza? ¿Cuáles son los primeros que nombra? ¿Qué dice el versículo 8? ¿Cuáles? Palabra de sabiduría, Ujú. de Y de ciencia, ¿no? Dos. ciencia. ¿Cuáles fueron nuestro contexto de los primeros versículos? ¿Cuál era el pleito? ¿Cuál era el pleito en la iglesia? ¿Qué aparentaban los corintios? ¿Ser Ser muy qué? sabio. Exactamente. Aparentaban ser sabios. Ahora, cuando ese conocimiento divide y no une, no edifica, no sirve de nada, ¿no? Cuando ese conocimiento, recordemos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. No edifica a nadie, a nada. Entonces, dentro de los dones también sucedía, Pablo le está diciendo, miren, ustedes sí, hay sabiduría, hay ciencia, hay fe, hay dones de sanidades, milagros, discernimiento, géneros de lengua, interpretación de lengua. Hay dones dentro de la iglesia que los da el Señor. Pero este capítulo 12, 13 y 14, ya, capítulo 12, 13 y 14, hablan del mismo tema, no separado. Como yo les dije, del capítulo 11, los versículos del 17 más o menos hasta el 34, es un solo tema. Es un solo tema. No se lo puede dividir, aunque aquí no los han dividido. No se puede dividir porque habla de la cena. Capítulos 12, 13 y 14 no lo podemos dividir. ¿Ya? No lo podemos dividir. Entonces, en este contexto, los dones aquí los da Dios. Diferentes sí. Distintos sí. Pero esta situación va a ser atacada en el capítulo 14. Porque ellos no solamente que tienen dones de sabiduría o de ciencia, sino que están prefiriendo el hablar en lenguas. Ahora, la gran pregunta para nosotros, en estos dones que se muestran, ¿no? Que se muestran como el don de lengua, digamos que lo ve todo el mundo y la gente queda ahí mirándole. ¿Ustedes creen que un hermanito esclavo, un hermanito ahí que está de empleado, se va a parar a hablar así en la situación, en el contexto en el que está, con la otra gente rica y poderosa, que no tienen, que están, ellos sí pueden hablar, los otros no, y por el respeto que hay, no pueden decir nada. Entonces, en esa situación, Pablo va metiendo las cosas, pero las va a atacar. Mire versículo 12, versículo 11, 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Todos son importantes dentro del cuerpo. En la iglesia todos son importantes. En la iglesia del Señor nadie es menos, porque los dones los reparte Dios, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Y dentro de la iglesia ya no hay jerarquías, no existen las jerarquías dentro de la iglesia. Por eso es que Pablo lo ataca en el capítulo 11 en cuanto a la cena. Si ustedes que tienen no pueden esperar a sus hermanos, cenen en su casa, pero dejen de mostrar codicia, dejen de menospreciar a los que no tienen. Si pueden cenar, háganlo. Está atacando ese pecado. Acá está diciendo, somos un cuerpo de nuevo. Es la iglesia, es el conjunto. Cada uno tiene sus dones. Ninguno es más que nadie. Ninguno es más que nadie. Entonces, dentro de ese contexto entendemos que ¿quién reparte los dones? ¿Quién los da? Es el Señor. Ahora,
Dentro de esto nadie puede decir ni el ojo a la oreja, de ninguna parte del cuerpo no te necesito, porque hay una unidad, hay una unidad. Sino que Pablo recomienda y dice, si algún miembro del cuerpo recibe gloria, todos se alegran. Si algún miembro del cuerpo está dolido, ¿qué pasa con el cuerpo? Todo el cuerpo tiene ese dolor. Cuando estamos enfermos de la cabeza, por ejemplo, ¿no? ¿Todo nuestro cuerpo está dolido o no? ¿O tiene ganas de ir a trabajar la mano? ¿O tiene ganas de moverse el pie? ¿Qué dicen Ni ustedes? idea, Ni no, idea, ¿no? no. Todo está quebrantado. Todo está ahí, no se puede hacer nada. Ahora, si yo me lastimo el dedo del pie, me entra un uñero, ¿será que voy a poder ir a trabajar por más que mi cabeza esté bien? No. Ahora vámonos más adentro. Si yo tengo gastritis, tengo problemas del estómago, ¿será que voy a poder trabajar aunque esté mis manos, mi pie, mi cabeza esté bien? No se puede porque lo primero que afecta es el cerebro. Los que tienen gastritis entienden lo que les estoy diciendo. Todo se duele, pues, ¿no? Todo está ahí, todo está maluco. Por más que sea solamente el estómago, o por más que sea solo el pie, o solo una uña, ¿no? Me rompo un dedo, ya casi toda mi mano está inmóvil. Los otros dedos se adhieren ahí al dolor. Eso está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. Ninguno es más que nadie. Ninguno es más importante que el otro. Todos cumplen un rol dentro de la iglesia. Versículo 28, mire qué dice. ¿Quién no puede leer el 28 hasta el 31? Del 28 al 31. 12, 28 al 31. Amén, 12, pastor. 28 al 31. Ajá. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y listo, gracias. Mire, ahora vuelve a nombrar otros servicios. El apóstol, profeta, maestro. Mire, apóstol, profeta y maestro. Y luego una serie nuevamente de dones, milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, don de lengua. Nadie es más importante que el otro. A veces nosotros decimos, ah, viene el profeta, ah, viene el pastor, ah, viene el apóstol. No, dicen, no, todos somos diferentes, todos hacemos cuerpo, todos hacemos iglesia. Esas jerarquías no existen dentro de la iglesia cristiana en los primeros siglos. ¿Mm? Pablo confrontó esa parte jerárquica. Jesús lo hizo mucho más antes, recordemos, dándole importancia a las viudas, dándole importancia a los niños, a las mujeres, a los enfermos. Él rompió y incluso les dijo, ¿no? Si ustedes quieren ser mayor, ¿qué tienen que hacer? Servir. Hágase servidor si usted quiere ser el mayor. Entonces, dentro del 12 hay esta situación. Todos servimos. Los dones espirituales. Está para edificación de la iglesia, ¿no? No para división, no para hacernos superiores, no para jerarquizar. No hay eso en la iglesia. Ahora el capítulo 13 no lo podemos entender sin el 12. Por eso que yo les digo, muchas veces lo agarramos el 13 para hablar del amor, de mi matrimonio, del amor por mi esposa, por mi hijo. No, aquí el contexto, ¿cuál es el contexto? Es la iglesia.
es esa iglesia de Corinto que está despreciando a aquellos que son menos o que tienen dones que no son como el de ciencia, el de conocimiento, el de hablar en lengua, pero hay diferente. El que tiene fe, el que administra, dice, ¿Mm? El don de sabiduría habla en otro pasaje de la Escritura, o el don de poder guiar, de enseñar, de dirigir a otro. No lo contamos porque ¿cuál se ve? El don de lengua, muchas veces el don del conocimiento. Ahora, el 13 es fundamental porque dice, si yo tengo todo lo del 12, pero no tengo amor, ¿qué soy? Nada soy. ¿Mm? Nada soy. Sin amor, nada soy. Puedo hablar en lenguas, puedo hacer milagros, puedo tener don de sanidad, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, soy un metal. Soy algo que suena, que hace bulla. ¿Mm? Nada soy. Ahora del versículo 3, repartiese todas mis bienes para dar a comer a los pobres, entregarse mi cuerpo y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Escuche bien, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Qué interesante lo que está diciendo Pablo. Si yo hablo en lengua, si yo profetizo, si yo tengo ciencia y no tengo amor, nada sirve, nada soy, porque eso se acaba. Esas cosas se acaban, van a pasar, el Señor va a venir. ¿Se da cuenta, no? Ahora, versículo 10, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Versículo 13, inicio y final, se repite la palabra amor. ¿Se da cuenta? Está atacando a una iglesia que ¿qué está haciendo? Que no está bendiciendo, que tiene envidia, que se jacta, que se envanece. Yo hablo en lengua. No están del lado del otro, como en los anteriores capítulos que hemos leído ya. Esa es la situación. Entonces, el concepto de amor aquí, el concepto de sufrir, de es benigno, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo soporta, no es mío exclusivamente por una persona, por mi esposa, por mi novia, por lo que sea, es a la iglesia. En la iglesia no tiene que haber distinción, en la iglesia no tiene que haber jerarquía, en la iglesia no tiene que haber que hagamos a un lado a los que no poseen dones grandes o dones que se pueden ver. Es en ese sentido, en ese contexto, que el amor permanece, que el amor no se jacta, que el amor es duradero. Es en ese contexto. Ese es el sentido de este amor que nos muestra Pablo aquí. Claro, ojo, no quiero decirle que usted no lo use para usted dedicarle a su esposa, a su novio, no, no.
pero el contexto estamos hablando. ¿Sí? Una iglesia que tiene dones, pero que hace a un lado a los que tal vez no lo tienen o tienen otros dones que no son visibles. Hay iglesias hoy en día que si uno no habla en lenguas, no tenés al Espíritu, güey. Hombre, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Qué estamos viendo aquí en 1 Corintios 12? Hay muchos dones, no es solo uno. No es solo uno, no es solo el hablar en lengua. Pero esas iglesias están ahí, son así. Y el hermanito que no habla en lengua no es líder, no lo toman en cuenta, les dicen que no tenés al Espíritu. Estamos mal. ¿Y esas iglesias de dónde se agarran? Es un don de los muchos que hay. ¿Mm? De los muchos que hay. Entonces, esa es la situación en que está la iglesia de Corinto. ¿No? Esa es la situación. Ahora el capítulo 14 comienza con lo del 13, refutando lo del 12, porque hay muchas situaciones malas. ¿Cómo comienza el 14? Seguid, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que seguir? ¿Cuál es la orden aquí? Seguid la paz. No, a ver, 14:1, ¿qué dice? Amor. Seguid el amor. Seguid. Mire, la orden es seguir. Es decir, vayan tras de esto. Y recién Procuren vamos esto. a buscar los dones. ¿Ah? Recién vamos a buscar los dones, vamos a anhelar los dones. Claro. ¿Mm? El amor, sigan el amor. Porque aunque tengamos dones, si no hay amor, somos metal que resuena. Pablo dice, nada soy, de nada me sirve. ¿Mm? Lo importante es el amor. Ahora, procuren el amor y los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Aquí yo quiero que entienda usted que la palabra profecía no es, no es lo que hoy en día se entiende como que, ay, a ver, este va a traer una palabra de lo que va a suceder en el futuro. No, no es eso profecía. Profecía, dar aquí es el contexto de enseñar, ¿ya? Profecía aquí es enseñar, es traer palabra del Señor que se entienda, que yo pueda dar, que la gente se arrepienta, que yo exhorte. Eso es profecía. ¿Sí? Ese es el contexto del que está refiriéndose Pablo a esta palabra que han traducido como profecía. Porque el que haya, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis. Escuche bien. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire, versículo capítulo 12. La gente, los hermanos, menospreciaban o despreciaban los otros dones que tal vez tenían los otros hermanitos. ¿Qué les dice Pablo aquí? Tal vez esos hermanos grandes o los que tenían plata, eran ricos, o los que estaban en eminencia o eran líderes, ¿qué era lo que preferían? Hablar en lenguas. Estaban prefiriendo esos dones visibles. ¿Y Pablo qué les dice aquí? No, yo prefiero que profeticen, porque eso, ¿qué trae? Qué trae la enseñanza, la predicación? Trae edificación. El hablar en lengua, si trae edificación, es, ojo, personal. Para el que habla en lengua, él se edifica a sí mismo. Pero la profecía o la predicación o la enseñanza, ¿a quién edifica?
A la ¿A quién? iglesia, Eso, a los hermanos. a los hermanos, al inconverso que entra, ¿qué va a escuchar? Palabra, va a entender. Pero si entra un hermano nuevo, dice, sigue diciendo el capítulo 14, un inconverso, ¿qué va a decir del otro que habla en lengua y que no se entiende o que él no lo entiende? Se va a asustar. Se va a ir, lo vamos a, como se dice, lo vamos a vacunar contra el evangelio porque va a decir esto tan loco. ¿Qué hacen? No entendí nada, ya no vuelvo nunca más. ¿Se dan cuenta, no? La idea de la iglesia es la edificación. Para eso vamos a la iglesia, a edificarnos entre todos nuestros hermanos, todo el conjunto de la iglesia. ¿Mm? Esa es la situación que Pablo dice, yo hablo muchísimo en lengua, pero si voy a ustedes no voy a ir hablando en lengua. Voy a ir hablando para que ustedes entiendan cuál es el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la situación que estamos aquí, que estamos tratando aquí. ¿Ah? Versículo 12, mire, ¿qué dice el versículo 12? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, ¿qué dice? Edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. 12, 13 y 14 está dentro del contexto de edificar a la iglesia, bendecir a la iglesia, sin jerarquía, sin estatus, sin menospreciar a los otros. Pero en cuanto a si yo prefiero, quiero, anhelo dones, Pablo dice, procuren el de enseñar, porque eso trae más bendición el de enseñar. ¿Mm? Trae más bendición el de enseñar. Versículo 20. Hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, miren qué fuerte. Si no sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire, qué fuerte es la situación que Pablo le da aquí. Qué fuerte es la situación que da aquí. ¿Cómo se están comportando los corintios? ¿Cómo se están comportando los corintios? Como niños, es decir, no están siendo personas maduras. Y ya lo dijo en el capítulo 3. He venido a ustedes a darle leche en vez de vianda. ¿Mm? Porque no son maduros, son inmaduros. Y vuelve otra vez a decir ya en cuanto a los dones, ¿no? Ahora, en cuanto a los dones, ustedes no están siendo maduros. No están siendo maduros. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mire, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, toda la situación que está aquí en los siguientes versículos es edificación para la iglesia. Edificación para la iglesia. Entonces, pensemos en que la iglesia es el lugar donde venimos No, a edificar, a bendecir a nuestros hermanos. Ahora termina versículo 37. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas al que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo con orden. La situación de la iglesia es que se tienen que utilizar los dones,
pero ordenadamente. Preferible que sean aquellos que edifican a la iglesia, el de enseñar, el de predicar. Y esos dones en lengua, que lo use cada uno para su propia edificación, fuera del conjunto de comunidad en la iglesia. Fuera de eso. Pero si hubiera dentro de la iglesia alguien que interpreta, ahí con orden la situación ahí. Si es que hubiera intérprete de lengua. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. ¿Alguna pregunta, alguna duda de estos capítulos? ¿Alguna duda? Pastor, una pregunta. ¿Será que en algunos casos, algunos hermanos o algunas personas que dicen hablar en lengua, fingen ello? Porque, no sé, algo me trae que algunas Claro. personas fingen hablar en lengua. Hay, ahora, aquí hay una situación. ¿Quién lo da? ¿Quién da ese don? El Espíritu, Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Aquí no es que yo como pastor puedo hacerle hablar a la hermana Itma, al hermano Teléforo. No es que yo le traspaso para que hable. No, 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 no. Eso está mal. Yo he visto muchas situaciones que quieren pasarle. No, eso no lo doy yo, no lo da ningún apóstol, ningún profeta. Eso lo da el Espíritu. Reparte como Él quiere, a quien quiere. No todos son los mismos. Como le dije, hay iglesias en las que es una obligación hablar en lengua. Y si Dios, y si el Espíritu no lo quiere dar, hay pastores que dicen, si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu. Vaya a estudiar su Biblia. ¿Dónde dice eso? ¿Mm? Pastora, ¿Dónde? también con las, perdón, de Ujú. las lenguas, dice, ¿no? Que si uno habla en lenguas, pero no tiene su intérprete, Claro, está siendo egoísta porque simplemente se bendice él, dice, ¿no? Porque él es el que entiende, al final el pueblo donde está no le entiende. claro. Ese es el orden. Si habla en lengua, pero no hay quien interprete, cállese, está diciendo Pablo. No haga desorden, eso no sucede en las iglesias. Por eso que el versículo ahí termina diciendo, ¿no? Si alguno se cree profeta, mire, 37. Espiritual, reconozca que los escribos son mandamientos del Señor. Es como comentaba la anterior vez, ¿no? Hay gente que no va a querer obedecer a Pablo, que no va a querer escuchar a Pablo. Y Pablo por eso escribe esto. Si algunos de ustedes dicen ser espirituales, esto que estoy escribiendo es de parte del Señor. Porque hay gente así, que no escucha el consejo, que no quiere obedecer, ¿no? Entonces, esa situación tiene que ser con orden, ¿ya? Y tengamos mucho cuidado porque eh, estos dones muchas veces, ¿ya? Traen confusión. ¿Mm? Traen confusión porque al yo anhelar, es como decía la hermana, empiezo a repetir lo que dice mi pastor o lo que habla el otro hermano. Pero eso es repetición, no es hablar en lengua. Y ahí ya no hay edificación. Cuidado que yo invoque cualquier otra cosa, ¿eh? Y ahí sí se arma, ¿no? Ahí sí se arma. ¿Por qué? Hay muchas situaciones que suceden por yo querer hablar, digamos, o anhelar eso que no me ha dado el Espíritu Santo. Entonces, ustedes, por ejemplo, al estudiar, al capacitarse, ese don de enseñanza, de predicar, tienen que darlo, ¿m? Porque es para edificación de la iglesia. No es que, no, el Señor, no, no, ahí nomás, no, no quiero, no. Yo he conocido gente que estudia 2, 3 años en un seminario y no quiere enseñar. Sí. ¿Para qué entonces? No es para usted. ¿Para qué? Dice Pablo. Para edificar.
Es para edificación de la iglesia. No, de nada sirve que yo lo tenga, ¿no? O que se quede conmigo. Mi cabezota está así, pero no lo doy. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Nadie, nada. Entonces, sigamos. Capítulo 15. Capítulo 15. Vamos a hablar acerca del Evangelio en capítulo 15. ¿Qué es la situación que está entrando acá en la iglesia? Hay otra situación, mire. Recordamos acerca del matrimonio, que los hermanos, las hermanas, consideraban que el cuerpo era secundario, que no era importante, y que otros también se iban a la prostitución o frecuentaban prostitutas. Y ahí está esa filosofía del ascetismo. Ya, no se olvide eso. Ahora está entrando otra enseñanza en la iglesia de Corinto. ¿Mm? ¿Cuál es esta enseñanza? Acerca de la resurrección de los muertos. Recordamos en los primeros capítulos, hablamos acerca de que una parte esencial del evangelio es que Cristo, ¿qué hizo? Murió. Cristo murió. Es parte esencial del evangelio. Y la otra parte esencial del evangelio es que Cristo resucitó. ¿Sí? Cristo murió y resucitó. Estas dos cosas tienen que ir en nuestras predicaciones y tienen que estar sí o sí acompañadas, porque ese es el evangelio. No hay otro evangelio. Cristo muerto, Cristo resucitado. Cristo volverá. Entonces, del 1 al 11 vamos a encontrar que Pablo vino a los Corintios a hablar acerca de este evangelio. De este evangelio. Versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Mire. 5. Apareció a Cefa, a los 12, más de 500, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después a Jacobo, a los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces la situación es, vieron a Jesús resucitado. Porque hay facciones, hay filosofías que están diciendo, le están diciendo a los corintios, no, no hay resurrección, no existe resurrección. No hay. Está entrando esta corriente a la iglesia. Ahora recordemos, por ejemplo, en Jesús, que le preguntaron y le decían, Señor, en la resurrección final, no por preguntarle, sino para hacerlo, meter la pata, ¿no? ¿De quién va a ser si se casó con tuvo 7 maridos? Pero no porque creyeran que hubiera resurrección, sino porque se estaban burlando de Jesús. Esta es la situación que está sucediendo aquí. Esta es la situación que está sucediendo en este parte de la carta que está escribiendo Pablo a los Corintios. Ahora, versículo 12, mire, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí está. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Primicia de los que durmieron. Ahí está la situación. Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, por eso es que tenemos perdón de nuestros pecados. Porque Cristo resucitó. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a suceder esta situación en cuanto a nosotros? ¿Cómo va a suceder esta situación a nosotros? ¿Resucitaremos o no resucitaremos? ¿Cómo resucitaremos? Seguía la pregunta.
Versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? Ahí está la pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Ojo, se están burlando de esto que están predicando acerca de que no hay resurrección. Porque está entrando esta corriente, esta filosofía dentro de la iglesia de Corinto. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es en la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mire, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuche bien, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Pablo es: tendremos cuerpos transformados. Tendremos cuerpos transformados. ¿Qué sucede con ese que murió arrollado? ¿Qué sucede con ese que se le quema, digamos, ¿no? En este tiempo de pandemia ha habido mucho de esas situaciones, ¿no? No habían lugar en el cementerio. ¿Y qué sucedió con los cuerpos? Con la gente, con los muertos. ¿A dónde los llevaron? Los han quemado. Los han quemado. La gente se está burlando y dice: no, no hay resurrección, es mentira eso. Y Pablo le dice: tendremos un cuerpo transformado, glorificado, porque Cristo resucitó y se apareció a todos. ¿Cómo? ¿Qué forma? Así como somos, pero glorificado, transformado, sin dolor, sin angustia, sin enfermedad. Así va a ser nuestro cuerpo. Pero ojo, versículo 57, el versículo 58, ¿qué dice? ¿Qué dice el 58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué versículo clave aquí? La gente se está confundiendo con la predicación de estos. Se está confundiendo, se está creyendo que no hay resurrección. Está creyendo que no vamos a estar con Cristo, no vamos a ser igual que Cristo. Eso está creyendo la gente. Pero el versículo 58, Pablo anima, ¿no? Sigan firmes y creciendo en la obra del Señor. No se desanimen, no se alejen, no crean las otras situaciones que están sucediendo. Esa es la respuesta de Pablo a esta pregunta en cuanto a la resurrección, al evangelio y la resurrección de Cristo en su forma, en cómo nosotros vamos a ser también transformados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, no sé si podía acrecentar un poquito hablando de la resurrección de cuerpo, digamos, la transformación, ¿no ve? Porque hay una parte que no consigo entender, pastor, donde en qué momento, digamos, claro, estamos hablando de la diferencia solamente, no solo que podía dar una acrecentada, hay sitios donde en qué momento más o menos los que, digamos, ahora, ah, eh,
no sé en qué momento pueden retornar a entrar, porque dicen, ¿no ve? En un abrir y cerrar de los ojos, dicen, ¿no? Hay algunos Ujú, huesos que ya, como estabas mencionando, que ya están, digamos, quemados, ¿no ve? Entonces, ujú. esa partita, yo tuve una pregunta también, ¿no? De mis hermanos y sabía cómo, ¿no? En esa partita, tal vez podía ayudar, pastor. ¿En qué Sí, momento será que ellos van a retornar a la vida, digamos, ¿no? A nuestro claro. cuerpo para ser transformados, digamos. Y ellos Ajá. dicen, si nuestro hueso ya no existe, entonces, ¿de cómo? Y yo solamente dije, "Porque para Dios nada es imposible, entonces, y yo, Ujú, Dios lo hará, ¿no? claro. Esto Pastor, sucede. disculpe, Ajá. pastor, no digo disculpe la palabra. Ahí cuando el hermano, yo quisiera también ahí que usted nos explique un poquito de eso, le iba a preguntar. Cuando el Señor dice, en un abrir y cerrar de ojos, lo que estemos vivos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es en esa parte yo creo que nos explique un poquito. Ajá. Recordemos que Tesalonicenses también es una carta en respuesta a esta pregunta en cuanto a la resurrección. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todos vamos a morir, todos, a no ser que venga el Señor, pero todos morimos, ya hasta ahí sabemos. Nos entierran, nos incineran, tal vez nuestro cuerpo en el río, en el mar, desapareció y nunca lo encontraron, ya, lo que haya sucedido. Cuando venga el Señor, resucitarán y primero, ¿quiénes? Los que hayan muerto, es decir, si nosotros desaparecimos, ¿qué hace el Señor? Llama a aquellos que están en Cristo con un cuerpo incorruptible. Así que ese que fue quemado, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace? Lo vuelve a levantar. Lo levanta completo. El que desapareció en el mar y nunca lo encontraron, es levantado. El que fue quemado, están las cenizas por ahí, el cuerpo así tal como fue en vida, ese cuerpo se vuelve incorruptible, pero ese cuerpo está ahí y se va con el Señor. ¿Qué sucede con nosotros que, digamos, viene el Señor y estoy vivo? ¿Qué hace conmigo? Transforma mi cuerpo a lo que se está sucediendo con los que murieron y se fueron con el Señor. A ese cuerpo incorruptible. Me transforma para que esto ya no tenga dolor, no sienta frío, no sienta calor, no sienta enfermedad, no sienta nada. Esa es la respuesta en cuanto a la resurrección. Tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no le entra nada, no siente nada. Ya no habrá necesidad de agua, de sol, estaremos con el Señor. Eso es la situación que va a suceder con los que han muerto y con nosotros que estamos aquí, pero el Señor viene y nos llama y nos vamos con Él. Es nuestro cuerpo. Por eso es que yo siempre recuerdo algo del Evangelio, no importa cómo muramos. ¿Qué es lo que tengo que tener yo? O lo que dice Pablo, saber que hay resurrección y que me voy a ir con el Señor. Así que si usted puede bendecir, digamos, después de muerto, con que sus órganos que están bien sirvan para otro, eh, hay que hacerlo, digamos. Porque la preocupación no es a dónde me entierran, cómo morí, dónde me llevaron, no. Yo voy a irme con el Señor, voy a estar con el Señor y voy a tener un cuerpo incorruptible, transformado, y voy a pasar la eternidad con Él. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Amén, Ya, pastor. pastor, Pastor, gracias. otra consulta. ¿Y qué será de los animales? ¿Ellos también resucitarán? No. Pablo dice aquí, No ¿no? tienen algo. No tienen alma, no tuvieron decisión. Claro, en la eternidad, en el cielo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con situaciones de mucha paz. Nos recordemos la gran cena del Cordero. ¿Qué va a haber ahí?
qué situaciones vamos a estar en ese lugar. Recordemos de que, por ejemplo, vamos a recibir el fruto del árbol que estaba en el Edén. ¿Quién conoce? No es la manzana como canta Ricky Martin, digamos, ¿no? La fruta prohibida de la manzana. No, nadie sabe qué fruta es. Pero ese es un premio para los que venzan, está en Apocalipsis. Entonces, esa situación, ¿no? Tenemos que bien nosotros tener en claro, manejar y no dejarnos llevar por otras corrientes que no son cristianas. Vuelvo a repetir el contexto, aquí hay mucha filosofía, corriente, cosas que están entrando en el cristianismo. Que para Pablo no ha sido fácil, ¿eh? Para Pablo no ha sido fácil. ¿Sí? Ha sido difícil, complicadito así. ¿Alguna pregunta más? Pastor, una preguntita más. Como estamos hablando, ¿no? Más o menos ahorita yo tuve una pregunta, pastor, por los hermanos de la iglesia, que ahora, ¿dónde están los muertos en Cristo en este momento? ¿En qué lugar están? ¿Están en el cero de Abraham o están en el cielo? Más o menos esa pregunta tuve, pastor. Ya. Hay una situación que sucede en cuanto hay una parte intermedia, ¿ya? Hay una parte intermedia donde están los muertos. Todavía no estamos porque todavía no ha venido el Señor. Viene después la eternidad. Pero hay una parte donde ya están, pero no están en sufrimiento. ¿Sí? No están en sufrimiento. Por eso es que descansan, ojo, descansan los que están en Cristo. ¿Sí? Luego viene la eternidad, resucitan los muertos en Cristo, un cuerpo glorificado, incorruptible, transformado, y ahí ya vamos a estar completamente con el Señor, y ahí recién por toda la eternidad. Mientras tanto, todavía estamos en un punto intermedio, ¿sí? El Antiguo Testamento lo llama la hoguera. En el griego, no me acuerdo qué palabrita es, pero es así también, Apocalipsis está, a ver, no recuerdo qué palabrita es, pero también es el sinónimo de ese lugar donde se está, en el punto intermedio. Jesús cuando murió, recuerden, ¿a dónde fue? Fue a ese punto intermedio, a predicar, ¿no? A predicar. Y porque no estaban bajo el mensaje de Cristo Jesús. Entonces ahí fue Cristo Jesús, él pasó esa situación. Y luego pasó al cielo, imagínense, ¿no? Jesús. Entonces Pablo también en 2 Corintios vamos a ver que le sucede esta misma situación. Ahora aquí, Pablo, para ser animado, porque vamos a ver, pasó hartísimas cosas desagradables, Pablo, en su ministerio, en su apostolado. ¿Sí? Entonces esa es la situación. Hay un lugar intermedio donde estamos todos, pero no en sufrimiento todavía. ¿Sí? El castigo tanto para los malos es después y la recompensa para los que están en Cristo, la eternidad, también para después. ¿Sí? Capítulo 16. Las ofrendas, del 1 al 4. Del 1 al 4 es las ofrendas. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Qué interesante es esta parte de Corinto, porque Pablo, en su inicio de su ministerio, él instruyó a todas las iglesias que él ministró a que se recolecte ofrenda para la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén era un lugar muy, muy avasallado
por los imperios, por los gobernadores, por los cobradores de impuestos, porque era un lugar de rocas, no era un lugar donde había buena producción. Y recordemos que hubo la destrucción y la persecución de los cristianos judíos en el siglo I. Entonces no era buena la situación en que estaba pasando. Por eso es que aquí dice la ofrenda para los santos, para la iglesia que está en Jerusalén. Hermanos, qué importante es ofrendar para aquellos que necesitan. Es muy importante. Y hacerlo de corazón. En 2 Corintios vamos a ver los de Macedonia. Era una iglesia pobre. Pero ¿qué hacen? Dice que incluso hasta ellos se dan para recaudar fondos para la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? No importa cuánto, lo importante es darlo de corazón, dice. Cada uno como propuso en su corazón, ¿no? Cada uno, lo que pueda. Les recuerdo de que es una iglesia no donde son muchos pudientes. Es una iglesia en la que 70-80% la mayoría que son esclavos, sirvientes, libertos, libres, y de ahí recién viene la cúpula, vamos a decir, de los ricos, pero no, la mayoría son pobres. Pero ¿qué tiene Pastor, esta una gente? pregunta. Ajá. Pastor, cuando se dice esclavo, se refiere a la esclavitud, no espiritual, sino a la Claro, esclavitud esclavitud de esclavo. social. Claro, exactamente, eso hemos venido hablando, la esclavitud del que no tiene derecho de nada, no tiene derecho a nada. Trabaja desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Por eso es que Pablo en la cena le dice, no menosprecien a los que no tienen. Claro, ustedes tienen, por eso hacen lo que hacen. Porque este esclavo, este empleado, esta persona que no tenía que dejar de trabajar, que hacer rápido las cosas y recién venir a la cena o al lugar donde se iban a reunir, ya sea en la casa o en otra casa, tal vez más grande, donde se reunían 2 o 3 familias para realizar la cena. Entonces, era situación de esclavos. Aquí, pastor, aquí Pablo nos dice pues que tenían una hambre exageradamente grande las personas en ese tiempo. Por eso es que me imagino que por eso cuando llegaba la Santa Cena no esperaban, ellos no podían aguantar el brincarle a comer las comidas. La situación no era de los que venían, la situación era de los ricos. ¿Se da cuenta? Era de los ricos. No eran de estos pobres. Estos esclavos libres que venían, siervos, venían, ya no había que comer. Esa es la situación. Porque estos ricos se adelantaban a la cena. Ellos ya empezaron a mondar, a comer, a tomar. Por eso es que dice, y algunos se emborrachan. Y cuando llegaban los otros hermanitos de la iglesia, ya no encontraban nada. Por eso Pablo los retea y los dice, bueno, ustedes tienen para cenar, háganlo en su casa, pero no menosprecien a los que no tienen. Qué fundamental esto, ¿eh? No menosprecien a los que no tienen. Por eso una pregunta del cuestionario era, ¿no? ¿Qué sucedía en cuanto a la cena? Menospreciaban. Claro, porque el rico y el otro rico llegaban los dos temprano y ya, ¿para qué vamos a esperar a los esclavos, digamos, ¿no? Mira el pensamiento, ¿eh? ¿Para qué vamos a esperar a los esclavos? ¿Qué es eso? Menospreciar. Entonces, esa es la situación que está sucediendo. No es la situación de la Santa Cena, el pan y el vino, ¿no? Ya les dije, no es esa situación, es el contexto en el que se está desarrollando todos esos versículos y lo que están haciendo los pudientes, los ricos, los patrones con los demás. Porque puede ser 2, 3 ricos, pero el 80, el 90% son pobres.
¿Ya? Versículo 5 al 12 nos habla acerca de los planes de Pablo. Versículo 12 dice acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Mira qué lindo aquí. Pablo no era el jefe de Apolos. No había pleito entre Pablo y Apolos. ¿Quiénes causaban división entonces? ¿Quiénes causaban división? Si Pablo y Apolo aquí están conversando, charlando, dice. Y, y Apolo toma su propia decisión. No es que Pablo le ordena, anda. No, dice, le rogué que fuese, pero ya tiene otro, otro trabajo, otro lugar y irá cuando tenga alguna oportunidad. Y vuelvo a insistir, nadie es más que nadie dentro de la iglesia. No hay jerarquías. Todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Tanto los que tenemos, vamos a decir, dones que se ven, como aquellos que tienen dones que no se ven. Tanto aquel apóstol, profeta y maestro, como aquel que sirve, el don de servicio, de administración, de fe. ¿Mm? Todos. Eso nos enseña este versículo 12. No hay división entre Pablo y Apolo. Ustedes son los otros, son los que están dividiendo por su carnalidad, por su falta de madurez. Y del 13 al 23 ya nos encontramos con las salutaciones finales y el anhelo de Pablo de que la iglesia, de que el amor de Cristo, de que ellos puedan crecer y madurar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De 1 Corintios. Pregunte. ¿No hay dudas? Gracias, pastor. Hasta ahí creo que al menos yo he entendido. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Está todo ok? Sí, pastor, está claro, algunas partes que no entendía ya está aclarado, pastor. ¿Ya? Sigamos entonces los últimos minutos que nos quedan, 2 Corintios. ¿Me avisan si pasa? ¿Se ve? ¿Introducción? ¿O se colgó? ¿Se ve? Segunda unidad dice. Ah, no sé. Se ve. No se ve un poquito, no se ve. Segunda epístola. Ah, ya se colgó. Ahorita lo vamos a acomodar. A ver ahora. ¿Ahora? ¿Introducción? Nada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Segunda carta a los Corintios. No se ve mucho de lo que pasó en la primera carta. Ya no hay muchas cosas que suceden. Ahí, por ejemplo, vamos a ver acerca del que fue castigado por Pablo, ¿no? Cuando fue entregado al diablo. Tiene algunos datos peculiares acerca de la vida del apóstol Pablo. Hay mucha defensa de Pablo aquí. Casi toda esta carta es una defensa de su ministerio, ¿ya? Es una defensa de su trabajo, de su obra. Recordemos que en 1 Corintios también vimos acerca de lo que los otros le decían a la iglesia en cuanto a Pablo, ¿no? No, que Pablo no recibe, que a Pablo no le ayudan, de que él parece que no es apóstol porque no vive de lo que tiene que darle la iglesia. Entonces, sigue en la segunda carta de Corintios mucho más fuerte esta situación. Segunda a los Corintios fue escrita desde Macedonia, ya desde Macedonia. Dirigido a la iglesia de los Corintios, después de escuchar el reporte de Tito. Esta carta es más personal, porque recordemos de que los corintios eran como sus hijos, ¿sí? Gran parte, casi, él fundó la iglesia, él levantó la iglesia. Gran aporte del libro es la respuesta a lo que sus opositores dicen
Y muchos han llamado una carta de defensa a su ministerio. Eso es 2 de Corintios, ¿no? Una carta de defensa a su ministerio. ¿En qué tiempo se escribe? A la mitad de su tercer viaje misionero. Pudo haberse escrito un año después de la primera epístola, es decir, en el año 55, 56 por ahí. Hay más cartas escritas a los Corintios. Hay otra carta que vamos a ver de que no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. No data, no hay lugar donde pudo haberse quedado o se habrá perdido. Pero hay otras cartas que escribió Pablo a los Corintios. Pablo fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero. Ya sabemos esto, recibe un informe de cómo estaban las cosas de parte de Tito. Recibe un informe luego de enviar a su representante, pero a él hace una visita. Pablo escribe la carta y luego se encuentra con Tito para tener más noticias. Hay una situación aquí de que algunos capítulos lo va escribiendo Pablo, pero luego cuando llega Tito, añade otros capítulos. Por eso es que hablamos acerca de una defensa de Pablo de su ministerio. Es un dato interesante porque con Tito es como que vuelve otra vez Pablo a pensar qué escribirle a la iglesia en cuanto a esa situación de crítica de los otros hermanos al ministerio de Pablo. Existe una diferencia entre la primera parte y la segunda parte. Ya aquí les digo, como les decía, en la primera parte habla de todos vosotros, ¿ya? Y la segunda parte habla de algunos de ustedes. ¿Y estos quiénes serían? Esos falsos maestros, o esos falsos que están viniendo a hablar acerca de Pablo. El propósito es hacer una defensa del ministerio y su apostolado. Y los propósitos secundarios, mire, que perdonen al hermano que fue disciplinado porque se arrepintió y mover a la iglesia para poder ayudar a los creyentes. Su estructura. Del 1 al 7, Pablo habla de su ministerio. 8 y 9, ofrendas. Así como en 1 Corintios, vuelve otra vez a hablar aquí. Y del 10 al 13, Pablo defiende nuevamente su apostolado. Del 1 al 7, vamos a ver y dice, recibe críticas por no visitar a la iglesia. Mire, 1:15 al 18. 1:15 al 18. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez y a vosotros y ser encaminado por vosotros hacia Judea. Hay una crítica aquí a Pablo porque la gente le estaba diciendo, oye Pablo, que tú sí seas sí, que tú no seas no. ¿Qué estaba pasando? ¿No? ¿Qué estaba sucediendo con Pablo? Ahora, esta situación, ¿quién la está poniendo en los Corintios? Aquellos que están viniendo a echarle, como se dice, leña al fuego en cuanto a la situación de Pablo. Están aprovechando cualquier pizca, cosinga que aparezca para hablar en contra de Pablo. Mire, versículo 17, ¿cuál es su defensa de Pablo? Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según una carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Mire, Pablo está diciendo, no es que yo quiera o no quiera. ¿Quién determina las cosas? Dios. ¿Sí? Dios determina las cosas. Él es quien abre las puertas. Recordemos que Pablo quiso ir a algún lugar y luego se le aparece un ángel, el Espíritu del Señor le habla y le dice, no, vení para acá, necesitamos que pases a este lugar.
hay situaciones en las que el obrero, el líder, el pastor, el misionero, siempre depende de quién, del Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo ha dependido en todos los viajes acerca y dependiendo siempre del Espíritu Santo. Vamos, mire, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido la demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué persona está pasando la situación acá? Hubo un momento difícil acá, porque esta persona que fue reprendida por el incesto, ¿recuerdan? En 1 Corintios, no aceptó el castigo y movió a muchos líderes para causar división. Entonces, Pablo, ¿qué ha sentido al ver esa situación? Tristeza. ¿Sí? Tristeza ha sentido Pablo al ver esa situación. Porque este personaje pudo haber sido alguien muy importante. Entonces arrastró a muchas personas y lo pusieron y estaban siempre en contra de Pablo. Entonces estas situaciones, ¿qué producen en el apóstol? Mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia por aquellas cosas que estaban sucediendo. Entonces, Pablo, escúcheme bien, envía a Tito, esta es la carta perdida, ¿no? Hay una carta perdida, envía a Tito para arreglar la situación de este hombre. No, por eso que no se sabe qué dice esa carta, pero con esa carta y con la presencia de Tito, como que la iglesia se reencausa y le dan su debido castigo al hermano incestuoso que estaba cometiendo pecado en la iglesia. Pero después de que Pablo ya sufrió el maltrato de estos hermanos, el que hablen de Pablo y la situación que no se sabe qué más pudo pasar Pablo en cuanto al castigo que le quiso poner y que no aceptó el otro. ¿Ya? Versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que consideran que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire la figura que usa aquí, el olor. El olor. Recordemos de que en las situaciones del primer siglo se hacían muchos sacrificios de incienso. ¿Sí? Y cuando llegaba algún emperador, alguien de la guerra y hubiera triunfado, se ofrecía también olor fragante, incienso, cosas que agradaba a las personas. Ahora aquí Pablo utiliza esa situación cultural de lo que ellos conocen y les gusta y les agrada. Les dice, ¿qué olor están teniendo ustedes? ¿De vida o olor de muerte? Miren, ¿no? Nunca debemos de perder el contexto en el que nos movemos para
traer a la gente, a los que nos escuchan, situaciones que ellos se puedan apropiar o que puedan ver y cambiar su manera de pensar o sus actitudes en cuanto al Evangelio de Cristo. ¿Alguna pregunta de estos dos capítulos? ¿De la situación? Pastor, cuando estamos hablando de las cartas de Pablo, cuando nos toque o cuando uno trae una predicación sobre las iglesias de Corinto, siempre tenemos que irnos al contexto. Claro. Siempre. Siempre es el contexto. Por eso que si yo no entiendo primero lo que dice la Biblia en su momento, al lugar, al personaje, como vamos a ver después Tito y Timoteo, no puedo empezar a hablar qué me dice a mí. No, 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 estamos mal. Primero es el contexto en el que fue dado la palabra del Señor, porque hubo un contexto. Por eso que hay gente que dice, la mujer calle, a ver, pará, un cacho, pues ¿cómo? Ya ustedes han visto el contexto del velo, ¿no? Ya hemos estudiado en 1 Corintios acerca del velo. No era que no debería enseñar, no era que no tenía autoridad. No, el contexto es sociocultural. Que el hombre no se deja crecer el cabello, pero que la mujer sí se tiene que dejar crecer el cabello, porque había situaciones en las que se rapaban o se cortaban, pero ¿qué representaba? Prostitución. Entonces, es cuando no conocemos el contexto, por eso escuchamos cualquier clase de prédica, y la gente le sigue, digamos, ¿no? Porque cuando escuchan una buena enseñanza, una buena prédica, la gente no quiere cambiar o entender. Por eso es importante el contexto. Ya hemos estudiado con ustedes los libros proféticos, el contexto en el que fue dado. Isaías, antes del exilio, en el exilio, post-exilio. Pero nadie habla a veces de esas cosas cuando hay alguna predicación. Hablamos acerca a veces de los diezmos y las ofrendas, pero no entendemos el contexto en el que fue dado. Era gente pobre, era gente que no tenía, era gente que venía del exilio. Y ahora nosotros decimos, pero a mí no me alcanza, pero yo no tengo, pero ¿cómo voy a dar mi ofrenda? Esa gente no tenía, pero Dios le dijo, ustedes me han robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Ve? Contexto. Corintios lo mismo. ¿Cuál es el contexto? Filosofía, ascetismo, dualismo, las cosas que están sucediendo de la resurrección, ¿no? Que no hay resurrección, que no se cree. Si no entendemos eso, ¿cuál fue lo que bregó Pablo en sus cartas? No, estamos mal. ¿Sí? Por eso que belleza que ustedes estén estudiando, pues, ¿no? Espero que terminen, que sigan, que no lo dejen a media y que inviten a otros y digan, estudien, prepárense. Porque hay que conocer. Hay que conocer. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Capítulo 3 nos habla acerca de pedir carta. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo ir con carta a algún lugar que es mío? Usted tiene una empresa, es de usted. ¿Usted va a ir con una carta a su gerente y decirle, dame permiso para entrar? ¿Hace así? ¿Sí o no? No entra. No, pero Él tiene, él él es el tiene dueño. toda la, es Ajá. dueño. Él es el dueño. Ahora, Pablo aquí está bregando con la situación de las cartas. Capítulo 3 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendar a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo dice, a ver, ustedes están escuchando a esos que vienen y están hablando, porque vienen de Jerusalén y vienen con cartas de los de Jerusalén y le dicen, a ver, iglesia de Corinto,
que Pablo les muestre una carta a ver si tiene permiso o autoridad de lo de Jerusalén. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? Le dice Pablo, ustedes son nuestra carta. Ustedes son la iglesia que Pablo, que yo he levantado, dice Pablo. Que él inició ahí. Entonces las cosas se pone grave ya en cuanto a esta situación de las cartas, ¿no? Porque empiezan a irse en contra de Pablo. Porque Pablo también no era tratado como los de Jerusalén o como los que venían de Jerusalén. Recordemos, como vivo en 1 Corintios, él renunció a recibir ayuda, él renunció a que le den, él renunció a que pueda tener alguna compañía o de esposa, como hacían los otros ministros. Él renunció a todo eso. No es que no lo merezca o no es que no haya querido, porque hay otra vez gente que dice que Pablo no trabajaba y no recibía. Mentira, recibía de otras iglesias. Había iglesias que le ofrendaban a Pablo y él aceptaba y recibía. Pero la situación aquí es que hay gente que está pidiendo cartas de recomendación a Pablo, que es el fundador de la iglesia. ¿Ya? Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Mire lo que le está diciendo Pablo aquí a la gente. Lo que me espera a mí, lo que sí me glorío, lo que me trae gozo y paz es que voy a recibir premio, o estoy viendo, esperando lo que va a suceder cuando estamos con el Señor. No esperando la gloria o la recompensa de las cartas, digamos, ¿no? Porque traigo la carta, viene de Jerusalén, mira, el tal o tal persona nos está recomendando, lo trataremos bien. No. Pablo no vive de esa manera, ¿no? Sino que él ha fundado la iglesia, él trabaja para el Señor y él sigue pensando en que la obra es del Señor. Y él continúa, él sigue su labor, su trabajo, para que estos corintios puedan tener un futuro o puedan estar en gloria con el Señor. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí vamos a terminar de las cartas.